Bueno, deberíamos empezar por hacer un intento, que es con mucha sinceridad el de poder responder a esta pregunta que Jesús mismo les deja a sus discípulos. ¿Comprendieron? ¿Comprenden? ¿Entienden de qué les estoy hablando? Entonces, bueno, a la luz de la palabra de este día vamos a tratar de hacer pie, de escuchar, María eligió la mejor parte, escuchábamos, oíamos ayer, ¿no es cierto? Entonces, se trata de empezar el día escuchando al Señor para que escuchándolo a Él a lo largo del día, nuestro hacer, que es tan importante como el rezar, pero la oración es lo primero, decíamos, la prioridad, que tenga consecuencias. Entonces, esta palabra que hoy el Señor como semilla pone, intenta poner en este corazón que es tierra fértil, para que esa palabra dé fruto ya hoy. ¿eh? Bueno, pues bien, entonces empecemos por Jeremías, este profeta que nos viene acompañando con su reflexión, con la experiencia que a él le tocó vivir respecto al pueblo de Dios y sus desobediencias, pero también experiencia que le tocó hacer con su propia vida, con las tristezas, sufrimientos. Bueno, hoy nos encontramos al profeta donde le toca hacer como experiencia de una parábola en movimiento, porque es exactamente eso. Ya no es que el profeta tiene que escuchar o tiene que leer, por decirlo de alguna manera, el profeta tiene acá que ver, tiene que observar. Dios lo lleva como al escenario de un alfarero que está con el barro allí en sus manos haciendo, moldeando una vasija, y de pronto se ve que no es lo que el artista tiene en su corazón, en su cabeza, bueno, y vuelve a desarmar todo para retomar y empezar nuevamente una obra distinta. Entonces, esto admite como dos lecturas. Una de ellas podría ser como que Dios está intentando hacerle comprender a Israel que no juegue con Dios, porque podría elegirse otro pueblo que, bueno, que le responda mejor. Pero también uno puede poner la mirada ya no en el pueblo de Israel, sino en el alfarero, que es Dios, que es paciente. ¿eh? Y si la obra parece ser no le sale como quiere, bueno, entonces vuelve a probar con la misma arcilla. ¿eh? Entonces, el mensaje es claro, concreto, simple y sencillo. Jeremías lo habrá entendido muy fácil. Bueno, y nosotros, ojalá que así fuera. El alfarero sigue siendo nuestro buen Dios. Nosotros somos obra no solamente obra de sus manos, somos obra en sus manos. Esta es una imagen muy linda, porque Dios empezó su obra, decimos, pero aún no la concluyó. Lo podemos pensar así en la creación, lo podemos pensar en nosotros. Es cierto que lo que soy es porque Dios lo ha ido moldeando, ha ido intentando, y sobre todo en el orden de los valores, de las virtudes. Somos nosotros los que como arcilla, barro rebelde, queremos poner oposición a esas manos tiernas, dulces del alfarero que intenta darle estabilidad a nuestra existencia. Dios sabe más, Dios conoce. Y si acaso a veces tiene que moldear, ¿por qué no pensar que acaso Dios muchas veces moldea a partir de la cruz, a partir de situaciones difíciles, donde nosotros lo único que vemos es la cruz y la situación difícil, pero como no hacemos una lectura de fe, claro, nos quedamos con lo triste, con lo oscuro y lo complejo. Qué lindo poder como apartarnos un poco y mirar que Dios, que es el alfarero, decide como romper para que desde la misma arcilla, porque Dios no se desentiende de su obra, vuelve a moldear, empieza a remoldear. Entonces, como nosotros tenemos una vista corta, una fe a veces eh, muy miserable, diríamos así, nos cuesta comprender. Por eso esta pregunta de Jesús en el Evangelio es linda que la apliquemos también
para seguir siendo arcilla en las manos del gran alfarero que es Dios, que va moldeando nuestra existencia, ¿eh? Ahí en ese juego difícil, ¿eh? Que tiene Dios que nos regala la vida, el Dios que nos regala la vida, que la sostiene, pero que nos da libertad, casi como para que podamos decir, acá me planto, no me tocas más, aquí me quedo. Esa es la triste historia de muchos. Entonces, que hoy podamos decir al Señor que Él tiene la imagen perfecta. Él sabe claramente lo que hace. Es paciente. Él no rompe y tira. Él desarma para volver a moldear. Y además lo hace con delicadeza. Aunque nosotros no entendamos, no veamos la obra finalizada, Dios es paciente, seamos pacientes. Qué triste cuando en la vida, sobre todo de los cristianos, queremos ser nosotros quienes tenemos a Dios en nuestras manos para decirle, esto es lo que quiero, esto es ahora como lo quiero. Es como querer atrapar a Dios en nuestras manos. Y el camino es otro, es que nosotros nos podamos poner en las manos de Dios, se lo decimos hoy, Señor, acá estoy, quiero ser arcilla buena, blanda, dócil en tus manos de Padre. Vos sos el artesano. Lo dice, recuerdo bien, Isaías, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Somos obra de tus manos. No te irrites, no recuerdes nuestra culpa. Acá estoy, seguí, retomá la obra que estabas haciendo, que empezaste a hacer. Entonces, no somos solamente obra de sus manos, sino en sus manos. Dios quiere, desea seguir moldeándonos a nosotros, pero también a las personas que están a nuestro lado. Entonces, yo tengo que ver al prójimo como una obra de Dios que va siendo moldeada. Y a veces Dios nos moldea. Si hemos visto trabajar a un alfarero, por momento va con sus manos dulces, por momento va también con el martillo o el cincel y tiene que arrancar lo que no forma parte de esa obra. En el Evangelio nos encontramos con, una vez más, la similar figura del trigo y la cizaña, esa red ahora que saca los peces buenos y los peces malos. Y no es el momento para hacer la clasificación final. Eso corresponderá al Señor al final de los tiempos. Habrá un final de los tiempos. Habrá una separación de quienes se dejaron moldear por Dios, quienes decidieron ponerse de pie, escuchar la palabra, que esa palabra de vida, de frutos, y los que no quisieron, los que vivieron mal su libertad, desprolijamente la propia existencia. Hoy recordamos a San Pedro Crisólogo, una vez más, un santo como distante en el tiempo, siglo IV, un momento de fuertes y grandes herejías, pero también, como suele hacer nuestro buen Señor, de grandes santos, de mentes lúcidas, grandes teólogos, escritores, predicadores, boca de oro, Crisólogo, boca de oro, porque parece ser particularmente que este obispo, en aquel entonces de Ravenna, en Italia, era no solo una persona muy formada, sino que tenía el don de la palabra y convertía verdaderamente a multitudes. Se conservan una gran cantidad de sus sermones y sus enseñanzas. Él tenía un Cornelio, que era otro obispo, que era su formador, y él le decía entonces que lo primero, este es interesante, ¿no? Además de ponernos en las manos de Dios, era ver de nuestra parte qué era lo que podría ser que trabara esa obra de Dios en nosotros. Y él decía dos cosas, había como que controlar por un lado así fuertemente las pasiones y también había que reconocer como, como los malos afectos, los malos deseos, las pasiones desordenadas y los malos deseos, porque entonces sí después es como el barro está
plenamente en las manos de Dios alfarero. Además, Pedro Crisólogo es doctor de la Iglesia. Ustedes habrán oído varias veces que hay determinados santos a quienes se les da este título, doctor de la Iglesia, que es un reconocimiento que puede hacer oficialmente el Papa o también algún concilio ecuménico de dar este título a algún santo por su erudición, su luz o por sus enseñanzas. Hoy día, después de 2000 años, tenemos a 36 doctores de la Iglesia, entre los primeros Ambrosio, Jerónimo, San Agustín, dentro de los que son aquí sí llamados los padres latinos, después los padres griegos, Atanasio, y más recientemente Santo Tomás de Aquino, San Juan de Ávila, Santa Teresa de Ávila, y el último fue en el año 2015, el Papa Francisco, un Gregorio de Narek. Aquellos que con sus escritos, en este caso con sus sermones, por ejemplo, iluminaron, dieron claridad, conceptos firmes. En el caso de Pedro Crisólogo, además, era un hombre que hablaba corto, un verdadero don, claro, concreto, sencillo, y estaba cerca. Entonces, bueno, le pedimos al Señor que del mismo modo podamos entender con claridad su palabra. Hoy día jueves, que podamos, como Jeremías, estar atentos, porque seguramente el Señor nos quiere hacer ver, que observemos, que le digamos al Señor, Señor, empezaste tu obra en mí, yo muchas veces la malogré, pero hoy me quiero volver a poner en tus manos para que me vuelvas a dar esa forma, a moldear. Quiero ser dócil en tus manos. Se lo pedimos juntos al Señor.